que siempre me dice, yo soy quien Dios dice que soy, yo tengo lo que Dios dice que tengo, yo puedo hacer, dice que puedo hacer. Voy a estar reforzando esto en las predicaciones y quiero agradecer a las personas que comparten el video, a los que nos ven por Facebook y lo comparten, Gerardo García, Germán Barreto, son personas que ven y comparten y no se congregan, son conocidos míos, pero están atentos y lo comparten y otras personas lo comparten. Saludos a ellos. Bien, empezamos, estamos hablando de nuestra identidad, una sana identidad, sana mi realidad. Identidad, para que entremos en contexto, identidad es quién soy y de ahí deriva idéntico a quién me parezco. ¿Por qué soy como soy? Eso es la identidad. ¿Quién soy? En esencia, lo más natural implica, soy mexicano, ¿no? Soy hombre, soy mujer, estos son mis apellidos y esta es mi identidad, ¿no? Entonces, identidad es quiénes somos y nuestra identidad está influida por varios factores. La más determinante vamos a ver que es nuestro Padre terrenal. Padre determina, afirma y confirma la identidad, para bien o para mal, nos guste o no nos guste. La figura paterna tiene un peso enorme en todos nosotros, ¿sí? En los hombres se convierte en nuestro referente por un buen tiempo, hasta que no logramos sacudirnos de esa referente o seguir esa referencia. Y para las mujeres, hay un libro que trata acerca de esto, Siempre seré tu niña pequeña, así se llama el libro. Lo he subido al grupo. Pero Siempre seré tu niña pequeña habla acerca de una mujer nunca deja de ser hija. El hijo puede por un tiempo desprenderse de su padre, pero la hija le es muy difícil desprenderse de la figura del padre, ¿sí? Padre determina, afirma y confirma la identidad de sus hijos. Y vamos a estar hablando acerca de esto. Hoy vamos a hablar acerca de 2 Samuel 23. Me voy a llevar todo un mes hablando de esto, siguiendo la secuencia. Así que comenzamos. Una sana identidad, sana mi realidad. Y mi pregunta siempre de inicio, ¿has escuchado la frase, a veces te la dicen de sentido peyorativo o con coraje? A veces es la esposa, a veces es la mamá. Otra cosa hubiera sacado de tu padre. ¿Verdad que lo han dicho? Sí. Otra cosa hubiera sacado de tu padre. Sí. Lo otro es, saliste igual que tu padre, ¿no? Y a veces para echar pleito, ¿no? Eres igual que tu padre. Otra cosa hubiera sacado a tu padre, ¿no? Bien, dice el dicho, hijo de tigre, pintote. ¿Qué pintitos? En tu caso, manchadote, ¿no? No pintito, ¿no? Tiene mucha razón ese dicho, ¿no? Sacamos y algunas las heredamos por genética y otras las aprendemos a ser como nuestro padre, consciente o inconscientemente, ¿no? Una de las cosas que viene a ser el Espíritu Santo es sanar nuestra identidad una vez que nacemos de nuevo. ¿Qué tan sana es nuestra identidad? Eso es lo que vamos a estar viendo, porque de una sana identidad brota cada decisión que tomamos. Lo que hago brota de lo que soy. Entonces, si queremos ser mejores padres o madres, mejores cónyuges, mejores parejas, mejores profesionistas, necesitamos sanar nuestra identidad. Porque lo que hacemos brota de nuestra identidad. Y esa identidad nos la plasmó nuestro Padre. Cada decisión que vamos tomando por la vida está influida enormemente por nuestro Padre. Aun cuando nuestro Padre ya no esté presente, pues, para pronto. Y si está presente, pues aún más.
porque te sigue condicionando, ¿sí? Con su presencia o con su ausencia. De eso vamos a estar hablando, de la importancia, ¿no? Si sanamos quienes somos, podemos mejorar lo que hacemos. Quiero que pienses en tu padre, esté presente o esté ausente, ¿no? ¿Cómo se llama tu papá? Marcial. Martín, tu papá, ¿cómo es? Alfredo, ¿sí? Nico, tu papá, ¿cómo se llama tu papá? Néstor. ¿Tu papá? Vicente. Neftalí. Álvaro. ¿Su papá? ¿Cómo? Willy Baldo. ¿Conoceremos a tu papá? Ya ni nos digas tú, Carla. Ernesto. Hijo de Maíz. ¿Maíz Pinto? Maíz Pinto, sí. Mientras estoy hablando, voy a estar todos estos 40 minutos. Quiero que tengan en mente la figura de su padre y el nombre de su padre. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Tengan en mente el nombre de su padre. ¿Sí? Para algunos ya no está presente, pero tengan en mente el nombre de su padre. Si sanamos quienes somos, podemos mejorar lo que hacemos. Necesitamos sanar nuestra identidad. Para sanar nuestra identidad necesitamos visitar y recordar el origen de nuestra identidad. ¿Y quién es el origen de nuestra identidad? Nuestro Padre. Esté presente o esté ausente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre determina, afirma y confirma nuestra identidad, ¿no? La determina a la hora de nacer, solo recordando que la mujer solo tiene un tipo de cromosomas, ¿sí? Y el esperma tiene 1 o 2 cromosomas. Entonces, dependiendo del esperma que fecundó, la mujer no puede decidir, en cierto sentido, si es hombre o mujer. Es el hombre de acuerdo a lo que fertilizó, ¿ah? La afirma entre los 7 y los 9 años y la confirma entre los 12 y los 15 años. Con su presencia o con su ausencia. Si no estuvo presente, no hubo quien afirmara la identidad. Pero de todas maneras, la identidad se empieza a tambalear. David entendió su origen, pero trascendió a su origen. Pero David tuvo que visitar y recordar a su identidad, y es su padre. Y en este pasaje de 2 Samuel 23:1, él está ya por acabar sus días. Y es interesante que vean cómo se describe a sí mismo en sus últimos días en esta tierra. Dice, y él se describe así: estas son las últimas palabras de David, hijo de Isaí, el hombre a quien Dios levantó, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. De estos 4 postulados vamos a estar hablando. Hoy empezamos con el primero, y los siguientes domingos vamos a estar hablando los otros 3 postulados. Pero ve cómo se describe él a sí mismo: hijo de Isaí. Segundo, el hombre a quien Dios levantó. Tercero, el ungido del Dios de Jacob. Y el cuarto, el dulce salmista de Israel. Solo por puntear un poquito, ¿no? Ve cómo se identifica él, cómo se describe él. Él se dice a sí mismo, David, el dulce salmista de Israel. Fíjate que no se describe, y mira que si alguien hizo que Israel se extendiera su dominio y su influencia, fue David. Ningún otro rey como David extendió el territorio, el reinado de Israel, ¿no? Entonces tenía mucha autoridad para decir el rey David, el rey de Israel, ¿no? Pero ve cómo se describe él a sí mismo. ¿Qué dice él? ¿El qué? El dulce salmista. ¿Por qué? Porque fíjate que no se le sube la corona a la cabeza. Él tenía bien claro que gobernar era su profesión o su oficio, pero su identidad era ser adorador para Dios. ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu profesión? ¿Ah? Pero esa no es tu identidad. Mucha gente tiene serios problemas. Las maestras, cuando
Cuando se jubilan, o las del IMSS cuando se jubilan, los del IMSS cuando se jubilan, porque entonces pierden su identidad, ¿no? Era doctora, ¿no? Doctora doctora del IMSS, por decir algo, ¿no? Y ahora ya no trabaja en el IMSS y ya no es doctora del IMSS, ¿no? Entonces se queda con un vacío, ¿no? Tu oficio no es tu identidad. ¿Estamos en eso? Sí. Seas lo que seas abogado, seas médico, seas químico, seas técnico, seas arquitecto, ¿verdad? David tenía bien claro eso. Gobernar era su profesión, pero su identidad era ser adorador para Dios. Y él tenía bien claro, y los siguientes postulados, que lo que logró o podía lograr brotaba de su identidad. Y yo quiero que te quede claro eso hoy. ¿Sí? Tus decisiones brotan de tu identidad. Por eso la importancia de sanar tu identidad, porque una identidad devaluada, minusválida, te hace generar decisiones que te meten o nos meten en camisa de 11 varas por nuestra identidad tan devaluada. Y de nuevo, ¿quién está detrás de nuestra identidad? Nuestro Padre terrenal. Por eso hemos dicho, Dios viene y nos hace huérfanos de nuestro Padre terrenal y luego nos adopta y nos da su identidad. Porque Él es claro, dice, con la identidad de tu Padre no vas a llegar lejos. Y con todo el amor que le tengamos a nuestros padres. Entonces, David, y se dice, David, su primero es hijo de Isaí. David, hijo de Isaí. Cuando David habla cómo Dios lo levantó, quería dar el contraste de dónde lo levantó. David, regresemos a los postulados. Hijo de Isaí, el hombre a quien Dios levantó. ¿De dónde lo levantó? ¿De dónde lo sacó? ¿Sí? Cuando David habla de dónde Dios lo levantó, tiene que ver con su padre. Por eso dice David, hijo de Isaí, el hombre que Dios levantó. ¿De dónde lo levantó? Y eso tenía que ver con su padre. No era David, en dos contrastes, no era como decir David, hijo de Isaí. ¡Wow! ¡Qué suerte tener un padre como Isaí! ¿Sí? Por más que amemos a nuestro padre, no es que nuestro padre haya sido muy popular, ¿no? Más bien era decir, David, sin faltarle respeto, no lo está diciendo con resentimiento, con amargura, pero sí está muy consciente de quién había sido su padre Isaí. Y vamos a meternos un poquito en la historia de Isaí. ¿Sí? Así que no tenemos que deshonrar a nuestros padres, pero ¿de dónde nos levantó Dios? Y tengamos como referente a nuestro padre. Piensa cómo fue tu papá. ¿Sí? Y de no ser porque Dios te adoptó su hijo, y en ese proceso estás de recibir su identidad, tu camino, tu senda era igualita, para allá ibas, que tu padre. Vicente, Agustín. David era Davidciento. Sí. David era Davidciento, ¿no? Aquí algunos son cientos, así, ¿verdad? Sandracienta. Tú no eres el ciento. Pero seamos honestos. Mire, David era Davidciento. Sí. David era el sirviente de su papá y de sus hermanos. Sí. Isaí no veía a David con el mismo potencial de sus demás hijos. Sí. Isaí no creía en David, sus hermanos tampoco creían en David.
Y David, mire, Isaí mandó a sus hijos al colegio militar. Sus hijos eran hombres de guerra, ¿sí? Eran de élite, ¿sí? Isaí nunca quiso enviarlo, ¿no? Alguien tiene que cuidar las ovejas, ¿no? Y ¿se acuerdan cuando se perpetuó la batalla, el desafío con Goliat, los filisteos, y ya llevaban 40 días, y entonces estoy preocupado por tus hermanos, ve a llevarle los tamales, y pues ve de mandadero? ¿Se acuerdan? Y sus hermanos cuando lo vieron llegar, ¿tú qué haces acá? Morboso, ¿sí? ¿Quién está cuidando los borregos de mi padre? ¿Sí? Si nomás veniste aquí nomás para ver qué criticas, morboso. ¿Sí? Sus hermanos no creían en David. Su papá tampoco creía en David. ¿Sí? David era más bien Davidcito. Tú ocúpate de cuidar los borregos y de hacer el aseo en la casa y de los mandados. Era el mandadero. Ahora, es importante entender que Isaí, el nombre Isaí significa rico, próspero. Y la familia de David, Isaí, era un hombre con finanzas. Dinero no era el problema. Pues tenía para enviar a sus hijos al colegio militar. ¿Sí? Y tenía suficientes borregos que pastorear para pastorear. Y tenía otros negocios. Aunque pertenecía a una familia financieramente sólida, eso no le ayudaba a David. De todas maneras, tú vete a cuidar los borregos. ¿Sí? Aquí quiero mencionar algo. Haya sido como haya sido tu padre, el diablo siempre lo va a usar para atormentarte. Les explico. Si tu papá te abandonó, te menospreció, te violentó, fue de mal ejemplo, el diablo lo va a susurrar a tu oído y te va a decir, eres así por culpa de tu padre. Y entonces tu discurso va a ser como defensa, como argumento, pues es que así fue mi padre. Si soy violento, si soy mujeriego, si soy alcohólico, soy acomplejado, pues es por causa de mi padre. Y luego te lo refriegan, ¿ah? Te lo restriegan, ¿ah? Otra cosa hubiera sacado de tu padre. Entonces, pues sí, así soy. ¿Sí? Eres un tacaño igual que tu padre. Sí. Por el otro lado, si tienes un padre con liderazgo, con prosperidad, de todas maneras te va a susurrar, no le vas a llegar ni a los talones a tu padre. Tu padre, chuche, cuererito. Y entonces lo que va a suceder es que te vas a entrar en una desesperación por superación para demostrarle a todo el mundo que también soy mejor que mi padre. ¿Sí? Años atrás me tocó atender un pastor que se quedó catatónico predicando. Estaba predicando y no sé si entienden el término catatónico, pero estaba predicando y de pronto se queda. Y los demás pensando que era parte de la predicación. Y pasan los minutos y el pastor se quedó catatónico. Tuvieron que pasar los minutos y los ancianos de la iglesia subir y llevarlo prácticamente, porque se lo llevaron así caminando, se lo llevaron a la oficina pastoral y allá oraron por él. Luego lo llevaron a atención médica y el médico le dio un tratamiento y le dijo, necesita ir al psicólogo. Y ya cuando vino a terapia conmigo, tenía un fuerte estrés porque él tenía una congregación pequeña y su papá apóstol, y tenía a su cargo como 50 congregaciones. Su papá un fregonazo apóstol y predicador, y cada que visitaba su papá lo iba a visitar. Dijo, tienes que crecer en fe, hijo. O sea, esa congregacioncita, hijo, necesitas echarle ganas. ¿Sí? Tienes que tener más fe en Dios, que tú puedes tener una congregación enorme. ¿Sí? Entonces,
le exigía, ¿sí? Él veía a su papá y el diablo se encargaba de susurrarle, no, ni a los talones le llegas a tu padre. Entonces, el enemigo siempre va a usar la figura de tu padre para devaluarte. Si fue un mal padre, porque fue un mal padre. Y si es un buen padre, pues porque es un buen padre. ¿Estamos en eso? ¿Sí? Sí. Quizás te haya pasado, ¿no? Entonces, siempre va a usar tu origen familiar Dios para exponenciarte y el diablo para minimizarte. Ténganlo consciente, por favor, ¿sí? David lo entendió y superó, trascendió a eso. Por eso dice, sin culpar a su padre, pero consciente de su realidad, miren de dónde Dios me levantó. Me levantó de la casa de mi padre Isaí. Sí. Dos personajes muy ejes vertebrales, es Abraham y el otro David. ¿Sí? Abraham, su papá también era rico, era millonario, ¿sí? Muy próspero. Pero Dios tuvo que sacar también a Abraham de la tutela de su padre, ¿sí? Y también Abraham podía decir, miren de dónde me sacó Dios, de dónde me levantó mi Padre Dios. David dijo, miren de dónde me levantó mi Padre Dios. ¿Sí? David entendió su origen, perdonó su origen, pero no se limitó a su origen. Y es lo que yo voy a estarte trayendo estas semanas. ¿Sí? Entiende tu origen, entiende de dónde vienes, perdona a tu padre, ama a tu padre, honra a tu padre, pero no te quedes con la identidad de tu padre. ¿Me están siguiendo la idea? Sí. Sí. Yo soy hijo de Gerardo, pero si Dios no hubiera sanado mi identidad que me confirió Gerardo, yo no sería el instrumento de Dios que hoy soy. En primera para ustedes. Por eso digo, piensa en tu propio padre. Soy hijo de Gerardo, pero no soy Gerardo. Sí. Piensa, y perdón, pero pues, Dios nos alcanza a ver esto, pero se les conoce como tonallas. En el bajo mundo es una tonalla, ¿no? No sé el que es, sí. Qué bueno que no se alcanza a ver ahí, pero sí. Soy hijo de Gerardo, pero no soy Gerardo. Piensa en tu papá y tenlo aquí en la punta de la lengua y pues, quiero que digas, soy hijo de, pero no soy. A ver, una vez más, soy hijo de, pero no soy. Una vez más, soy hijo de, pero no soy. Amo a mi papá Gerardo, que ya en paz descanse. Perdono a Gerardo. No oculto lo que él hizo, cómo me crió, lo honro por cuanto me apoyó y cómo me amó a su manera, pero no soy Gerardo. Agradezco todo lo que hizo por mí, que me adoptó, sin ser mi padre biológico, pero no soy Gerardo. ¿Sí? David honró a su padre Isaí, lo perdonó, buscó honrarlo y cuando va a llevarle los tamales a sus hermanos que están en batalla y ellos lo menosprecian, pero se da cuenta que hay una recompensa por quien enfrente a Goliat. Recordarán, había dos cosas que le llamaron la atención a David, al hombre que venciera a Goliat. Una de ellas era que todos los soldados iban a ser sus sirvientes. No. Uno que se podía casar con la hija. ¿Y el otro? Se dice que uno de los principales, como el interés, dijo, voy a hacer que mi padre deje de pagar impuestos.
El hombre que venza a su familia va a dejar de pagar impuestos. ¿Sí? Y Dios tenía dos buenas motivaciones. ¿Sí? Me caso con la Mical, pero mi papá va a dejar de pagar impuestos. Mire, David honró a su padre, peleó para que su padre dejara de pagar impuestos. Y en aquel entonces pagar impuestos al rey era con ganado y con los soldados. ¿Sí? David honró a su padre Isaí, pero confió en su Padre Celestial. Estamos en eso. ¿Sí? Aquí está los últimos días de mi papá Gerardo, ¿no? Cosa interesante, David escribe el Salmo 23 estando bajo la crianza de Isaí. Estando de David siendo, David escribe el Salmo 23. Y lo conocemos, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia. Y dice que por amor a su nombre. De rápido, y ahorita lo desgloso. El Señor es mi pastor, Isaías es mi padre, pero el Señor es mi pastor. Entonces, Gerardo es mi padre, pero el Señor es mi pastor. De nuevo el nombre de tu papá, y entonces Gerardo es mi padre, pero el Señor es mi pastor. ¿Sí? Dice otra cosa, Él restaura mi alma. ¿Sí? Mi identidad está ligada a mi alma. Vamos a ver acerca de esto. Sana mi identidad que mi padre Isaí a menudo tiró al suelo. Porque el papá de David, tiro por viaje, mandaba al suelo la identidad de... ¿Sí entienden cómo un padre puede tirar? ¿Sí? Cuando te menosprecia, cuando no cree en ti, cuando te critica por todo, cuando te ignora, ¿sí? O cuando lo ves con no muy buenas conductas, ¿no? Lo ves ebrio, lo ves golpeando a tu madre, lo ves yéndose por días, como dicen por ahí, se fue por chicles o por cigarros y nunca regresó. David dice, me guía, el Señor es mi pastor, me guía por sendas de justicia. Vamos a hablar acerca de esto. Isaí me guió por sus sendas, que no son precisamente los más justos, pero mi Padre Dios, Él me guía por sus sendas de justicia. Vamos a entender esta óptica, ¿no? Entonces, tres cosas que necesitamos sanar de nuestro Padre. ¿Tú di el nombre de tu papá en voz alta? Gerardo. Primera, necesitamos sanar nuestra identidad. Soy quien Dios dice que soy, no lo que Gerardo dice que soy. ¿Bien? Primera, necesitamos sanar nuestra identidad. Segunda, necesitamos sanar nuestra cultura. Cultura, costumbres, hábitos, tradiciones, conductas. ¿Sí? Puedo vivir como Dios dice que puedo vivir, no como mi padre Gerardo me enseñó a vivir. Tercera, necesitamos sanar nuestra prosperidad. Puedo tener lo que Dios dice que puedo tener, no como mi padre Isaí me limitó a creer. Sí. ¿Para cuántos su padre no creyó en ellos y decía, si terminas la secundaria, bien te va, ¿no? En buen plan, ¿no? Sí. No, pues tú, no, qué esperanzas, no, ese trabajo déjalo para otros, tú, por favor, ¿no? Entonces, mire, mi padre siempre cultivó caña de azúcar. Y hace poco estaba platicando con alguien, decía, sábado, domingo, yo odiaba sábados y domingos, porque sábado y domingo vete a fregarle al campo, ¿no? Al surco, ¿no? Ya sea que fuéramos a la caña, o vete a pedirle trabajo a los ricos del pueblo, y sábado y domingo no era de, le voy a levantar tarde, o voy a ir a la iglesia, no, era, vete a trabajar, ¿no? Pero
en el cultivo de mi padre, la caña. Cuando ya estudié la carrera universitaria como ingeniero, recuerdo que mi primera carrera soy ingeniero, mi padre vi que le llegaron 30 bultos de fertilizante, ¿no? Y eso iba a tirar, echarlo a las como 35 tareas que tenía mi papá, tuvo mi papá, de 35 tareas tuvo, 35,000 metros de terreno, ¿no? Y entonces le dije, papá, me dijo, sí, ese es el abono. Entonces, ya siendo ingeniero, tomé muestras al terreno. Sí, muestré el terreno a diferentes profundidades, lo llevé a analizar y dado que viendo la cantidad de propiedad que tenía el terreno, fertilizante que tenía el terreno y lo que iba a sembrarse, con toda certeza le dije a mi papá, no necesito tirar los 20 bultos de fertilizante, los 30, con 20 que tire está bien para el cultivo que viene. Y me dice, ¿qué vas a saber tú? ¿Tú vas a saber más que los técnicos del ingenio? Le dije, sí, porque ellos son técnicos y yo soy ingeniero. ¿Qué vas a saber tú más? Por eso el ingenio les paga a ellos. Le dije, papá, aquí está. ¿Sí? Solo necesita 20, no los 30. ¿Y qué voy a hacer con los otros 10? Le dije, pues véndalos o guárdelos porque todos el ingenio se los va a cobrar. Sí. ¿Tú qué vas a saber? Y nos tiró los 30, ¿no? Entonces, ya estudié ingeniería por agradar a mi padre, pero ni aún así mi padre me creyó. Así era mi padre. Así era el padre de Isaí. No sé, a lo mejor tú tuviste una bendición de padre y tu padre te afirmaba y confiaba en ti y te fortalecía y tú puedes, hijo. Pero nuestra identidad, nuestra cultura y nuestra prosperidad. Vamos con lo primero. Miren, aquí el puñito, bueno, así estaríamos ahorita, ¿va? Porque en media congregación no está. Pero aquí estamos algunos con los que iniciamos la congregación. Que en paz descansen algunos. Sí, aquí está, digo porque seguramente va a estar descansando. Aquí también aseguro va a estar descansando su alberca, esta mujer, en Guadalajara, esta es Karen. Sí, ella sí, seguramente está descansando en el cielo con Dios. Y bueno, aquí también seguramente, bueno, aquí doña Ine también ahí, y él ahí está descansando también, que en paz descanse ahí en su... No sé si te alcanzas a identificar, tú estás ahí, quizás tú sabes, ya te ubicas a donde esté. Bueno, el punto aquí está nuestra... ¿Tú estás aquí? Sí. Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y aquí lo está diciendo que Pablo está diciendo, nadie diga, hemos hablado de que Abraham, somos hijos de Abraham. Entonces, lo que Pablo está diciendo, los judíos no digan, somos hijos de Dios. Ustedes no. ¿Sí? Solo los circuncidados somos hijos de Dios. Lo que Pablo está diciendo, ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Somos hijos de Dios a través de Abraham. No porque seas judío, no porque seas griego. En tiempos de Pablo todavía el hombre, recuerden, los judíos ortodoxos, se veían a ellos, y la mujer era como que el hombre, la mujer intermedio y el animal. Y la mujer era como ni tan humano ni tan animal. Por eso los judíos ortodoxos oraban, Señor, te doy gracias porque me hiciste hombre, porque no me hiciste mujer. Señor, gracias porque no fui mujer. Entonces, toda esa creencia
permanecía todavía, y Pablo le está diciendo bien claro, una vez que nacemos de nuevo, que en Cristo no hay gentil, ustedes somos judíos, ustedes son gentiles, nosotros somos griegos, ustedes somos gentiles, no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, hombre y mujer valemos lo mismo. Y luego dice, cuando pertenecemos a Cristo, somos verdaderos hijos de Abraham, somos sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham nos pertenece. Esto es contundente, pero necesitas creerlo. Es lo que está diciendo Pablo. A ver, esta es más fresca, quizás la recuerden, ¿no? Entonces, Pablo está diciendo, somos hijos de Abraham. Sí. Así que, aunque eres hijo de Gerardo, sí, por la fe eres hijo de Dios y estás conectado a la promesa de Dios a través de Abraham. Aunque tú naciste naturalmente de Isaí, por la fe en Cristo eres hijo de Abraham. Somos adoptados, pero somos hijos de Abraham. Cuando eres adoptado, eres tan hijo como el hijo natural. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Somos adoptados y somos tan hijos, una vez que somos adoptados legalmente, somos tan hijos como el hijo natural. Ok, los hijos naturales de Dios, o los judíos, y nosotros somos gentiles, somos adoptados, pero somos sus hijos. Es lo que Pablo les está diciendo a los romanos, porque vaya que los judíos se sentían, ¿sí? Y nosotros somos hijos de Abraham, ustedes, ¿qué? Inclusive lo desafiaron a Jesús. Nosotros hijos de Abraham somos, pero tú, ¿sí? Y luego te atreves a decir que eres antes de Abraham. Bonita cosa, ¿no? Blasfemia, y querían crucificar a Jesús. Una de las primeras cosas que el Espíritu Santo hace cuando viene a tu vida es mostrarte a ti que eres hijo de Dios, que Dios es tu Padre y que tú eres su hijo. Son de las primeras cosas que es su labor. A veces no nos queda claro y pasan años y todavía no me la creo. Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Si lo parafraseo y lo personalizo, diría, y yo no recibí un espíritu que me esclavice al miedo, sino el espíritu que me adopta como hijo y me permite clamar Abba, Padre. ¿Qué significa? Una de las cosas es papito querido. Entonces podemos, el domingo pasado hablamos de lo correcta razón y conexión cuando Jesús dijo que somos sus hijos, por tanto ustedes pues se dirigirán a Dios de esta manera, Padre nuestro. La correcta relación es somos sus hijos. ¿Se acuerdan? Dijimos, no oren diciendo emperador nuestro, rey nuestro, comandante nuestro, capitán nuestro. Orarán y se dirigirán a Dios diciendo Padre nuestro. De ahí la importancia de orar, de verdad de orar el Padre nuestro, no como una letanía, pero todos los días que se te refuerza y te refuerza que eres su hijo y Él es tu Padre. ¿Sí? Así que Isaí es tu origen, Vicente, Marcial, Neftalí, pero no es tu identidad. Ok, sí, Isaí era enfermizo, era esquizofrénico, era bipolar, era diabético, pero tú no tienes por qué serlo. Isaí acabó su vida en escasez y pobreza, pero no tiene que ser así contigo. ¿Entienden la contundencia de lo que les estoy diciendo? Sí. Ok, sí, Isaí fue adicto, fue decidioso, fue mujeriego, fue amargado, pero ese no eres tú.
Necesitas escuchar a decir, hijo, yo soy tu padre. Tú tienes mi sangre, tú tienes mi ADN. Otras veces hemos hablado de esto, pero sí necesitamos más escuchar la voz de Dios, es decir, tú eres mi sangre y tienes mi ADN. No me lo están entendiendo. Está pasando por aquí, pero no lo están pasando para acá. Está entrando por aquí, les está saliendo por acá. Espero que no. Sí. La primera cosa que Dios tiene que sanar es nuestra identidad. La segunda es nuestra cultura. Esta película era la preferida de mi padre Gerardo. Y sus canciones de este cuate, era una escena muy típica escuchar estas canciones y él con su tonalla o con su wind, decía él, varios días, sobre todo los sábados y domingos. Sí. Hasta en el cumpleaños de mi madre ponía esas canciones. Yo decía, Dios mío. Me caí de la nube que andaba como a 20,000 metros de altura. Un poquito pierdo la vida. Eso fue. Por la suerte caí entre los brazos. Me tapó. Pero luego dice cosas que, pues, esa era la cultura. Eso me tenía que chutar todos los fines de semana. Y en el cumpleaños de mi madre. Sí. Otra cultura menos agresiva era echarle 3, 4, 5 cucharadas de azúcar al café. Pues teníamos ahí 10 bultos de azúcar. ¿Cuál es el problema? Sí. Cada quincena era de mi papá llegar, pues, con algo de alcohol, con mucho alcohol y cotarme. A ver, 1, 2, 4, me falta uno, o sea, y sacar dinero y dar 5 pesos. Llegar con media mojarra, porque no se acabó la mojarra donde estaba, y ahí pues, traernos mojarra frita, ¿no? No sé cómo fue la cultura de tu papá. No sé cómo creciste viéndolo los sábados y domingos. O a veces, para algunos casos, era trabajar como negro como esclavo todos los días, no importar sin día de descanso. Ni el polvo le veías, ¿no? Fui a ver, allá en aquellos años cuando fui a visitar a mi padrino, a un padrino de bautizo, aquí en aquel entonces, porque me acordé de la boda de Fer y David. Pues vayan a ver al padrino, ve a ver tu padrino Meli para que les ayude con el anillo, ¿no? Fui a ver a mi padrino y la escena que tengo aquí en mente, él sin playera, tirado en el suelo, obeso, como de 150 kilos de peso, y a pedirle su apoyo, ¿no? ¿Cómo fue, ¿qué recuerdos tienes de tu padre? Es importante que los entendamos. David dice, de ahí me levantó Dios. No para menospreciar a nuestro Padre, pero sí para entender nuestro origen, para trascender a nuestro origen. ¿Están conmigo? ¿Están siguiendo la idea? Sí. No se trata aquí de poner el dedo en la llaga y de burlarnos de nuestro Padre. Hay quienes niegan y ocultan a su Padre. Por pena, por lo que sea. Necesitamos refrescar nuestra memoria. David dice, David, hijo de Isaí, y luego añade, el hombre que Dios levantó. ¿De dónde lo levantó? De la casa de Isaí. Tú y yo no seríamos lo que hoy somos o tenemos si nos hubiéramos limitado a seguir la cultura de nuestro padre Isaí. ¿Me están siguiendo la idea? Sí.
Si mis hermanos llegan a ver este sermón, se me van a venir encima. ¿Cómo te atreves a hablar de mi papá tan santo? Bueno, pero bueno. Salmo 23. Me guía por sendas de justicia. Sendas. Cultura. Sendas tiene que ver con cultura. Cultura tiene que ver con hábitos, con tradiciones, con costumbres. Isaí tenía sus costumbres. Piensa en las costumbres de tu papá. Esta era una costumbre, este era un hábito. Para algunos de ustedes, sus padres era de ir a Chalma, de ir a la Virgen de Guadalupe, de vestirte de Juan Diego. Piensa en las costumbres, la cultura de cómo era la cultura de tu padre, qué hacía los domingos, qué hacía al llegar a la fiesta del pueblo. Gerardo me guiaba por sus sendas de pesimismo, de adicciones, para sobrellevar sus ansiedades. Por sus sendas era culpar a mi madre por todos los problemas que él tenía. Esas eran sus sendas. Era poner ofrenda en el tiempo de los muertos. ¿Sí? Era hablar con los muertos. ¿Sí? Vicente, ahí te tengo aquí te pongo tu tequila que tanto te gustaba. ¿Sí? Seguro ahorita lo has de estar extrañando. ¿Sí? O su cervecita. Y hacer que mi mamá hiciera el mole verde, el mole rojo, morado. Sí. Isaí, Gerardo, Vicente, Marcial, tenía sus sendas y te guió por sus sendas por un muy buen tiempo. Las sendas por las que Dios te guía son sendas de afirmación a tus hijos, de restauración, ¿sí? Sendas de perdón, sendas de dominio propio. ¿Cuánto dominio propio tenía tu papá? Tenía demonio propio, ¿verdad? Pero Dios quiere que fortalezcas tu dominio propio. ¿Me están siguiendo la idea? ¿Sí? No se trata de hablar mal de nuestro papá, pero se trata de aceptar de dónde venimos. David, hijo de Isaí, el hombre que Dios levantó, ¿de dónde lo levantó? De la casa de Isaí. Dios restaura mi alma y me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre, por amor a ti, por amor a su nombre. Cuando eres hijo de Dios, quiero hacer un señalamiento, cuando eres hijo de Dios, aprendes que no tienes que ser leal a la cultura de tu padre terrenal. Mi papá, ya creo que el penúltimo año de vida, todavía puso su ofrenda, aunque ya no ponía tanta, ¿verdad? Pero puso su ofrenda, y en un suspiro dijo, estamos todos ahí, bueno, dijo, imagínense aquí con la ofrenda. Y mi papá, Gerardo, dijo, Vicente, Federico, ahora que yo me muera, perdónenme porque yo creo que ya no va a haber quien les ponga ofrenda, porque mis hijos son cristianos. La soltó. Y no faltó quien en ese momento dijo, papá, no te preocupes, yo voy a seguir tu tradición. Mis hermanos, nacidos de nuevo, 2, y hoy casi todos, para honrarlo, se siguen reuniendo en esas fiestas y poniendo ofrenda a los parientes que le ponía ofrenda a mi papá y a mi papá. Seguramente tú has estado tentado a hacerlo. O lo haces. Total, nadie te ve. Usted lo hace. No es cierto, no. Sí.
Si algo en la cultura de tu padre, Marcial, Vicente, Neftalí, Gerardo, si algo de su cultura choca con la cultura de tu Padre Celestial, tu lealtad debería ser obvia, ¿sí o no? Sí. Sí. Pero a veces nos amarramos tanto a nuestro Padre terrenal que pensamos que lo honramos perpetuando eso. Son sellos afectivos. ¿Sí? No es así con mi madre, pero a mi abuelita, mi santa madre, tenía su rosario con el que todos los domingos ahí estaba orando. ¿Sí? Y entonces dejó ahí su rosario y hoy lo hago mío. ¿Ah? Y cuando lo tengo en mis manos y Ave María por encimita, sin pecado concebido, y estoy aquí, tengo en mente a mi abuela o a mi mamá, porque aquí está su rosario. Su rosario toma un sello afectivo que me va a costar mucho trabajo desprenderme de él. Y estamos siendo más leal a nuestro Padre terrenal que a nuestro Padre celestial. ¿Conocerán casos así? Una de las cosas que hace el Espíritu Santo, uno de los labores es redarguirte. Y el Espíritu Santo te redarguye. Cuando estás a punto de hacerlo o lo estás haciendo, Él redarguye de pecado y te dice, eso que estás haciendo por honrar a tu Padre terrenal, te está contraviniendo con tu Padre celestial. Dios vio el corazón de Abraham y vio el corazón de David y tuvo planes para con ellos, pero dijo, necesito sacarlos, necesito hacerlos huérfanos de sus padres para yo adoptarlos, porque con esos padres no van a llegar muy lejos. ¿Sí? Entonces, Dios primero nos hace huérfanos, lo que hemos visto, de nuestros padres terrenales, y luego nos adopta como sus hijos. Lucas 14:26, Dios habla hoy, fíjate cómo lo dice. Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Si tengo que escoger entre mi Padre terrenal y mi Padre celestial, Jesús está diciendo, si no escoges a tu Padre celestial, no puedes ser mi discípulo. Taré, el padre de nuestro padre en la fe, era milloneta, pero era idólatra. Dios no podía hacer lo que hizo toda una nación que le honrara si Abraham no se sacudía la identidad de su padre Taré. Tercera, y con esto termino, ayúdame, o tú, Jonathan. Nuestra prosperidad. Puedo tener lo que Dios dice que puedo tener. No lo que Isaí dice o dijo que podía tener. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Mi prosperidad está conectada a lo que Dios dice que puedo tener, no a lo que Isaí dijo que yo podía tener. Sí. Isaí dijo, ¿qué te interesa mi dinero? ¿Sí? Isaí también dijo, sin mí no vas a llegar lejos. Sí, Isaí pudo haber dicho, si terminas la secundaria me doy por bien servido. Si no sales panzona me doy por bien servido. Sí. Isaí no creía en David y continuamente lo devaluaba. Sus hermanos también. Cuando tu padre te devalúa y socava tu identidad, no vas a llegar muy, muy lejos, a menos que Dios sane tu identidad. Sí. Tu provisión no es Isaí, tu provisión es Dios. La meta de David no era quedarse con la herencia de su papá, tampoco era ser tan fregón para taparle la boca a su papá. Para decirle, ya ves, yo sí llegué a ser, tú fuiste un millonario, pero yo llegué a ser rey. ¿Sí? Su meta era conectarse a la provisión de Dios, confiado en que nada,
el Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando sanas tu identidad, sanas tu alma. Juan 1:2, amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y tu alma prospera en la medida en que tu identidad sana. Y que tengas buena salud. Sí. Aprovecho para decir, honras más a tus padres cuando Dios es tu provisión. Honras más a tus padres cuando prosperas para ya no depender de ellos. En tanto y cuanto dependemos de nuestro Padre, la voluntad de Dios no ha sido ejecutada totalmente. Honramos a nuestros padres cuando dejamos de depender de la provisión de nuestros padres y nos conectamos con la provisión de Dios. 3 minutos más. Un alma sana comienza a disminuir sus ansiedades. Juan 1:2, tercera. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. La prosperidad es resultado de una sana provisión y una vida libre de ansiedades asfixiantes, que a su vez repercuten en una pésima administración. Dios es fiel, Dios te provee, pero tú mal administras. Un gran error de gente que no ha sanado su alma. ¿Sí? Alguien ansioso gasta mucho dinero en calmar esas ansiedades. Y Dios es fiel, y Dios es tu provisión, y Dios envía provisión. Pero esa provisión la gastas en adicciones para calmar tus ansiedades. Dios sí llegó, ¿sí? Dios envió, ¿sí? Pero es como tener un saco roto, como un barril con un agujero. Dios envió provisión. Pero te fuiste de shopping, te fuiste de vacaciones, con tarjeta de crédito, gastaste en invitar a todos para pagar provisión, para pagar el dinero de la cantina, ¿sí? Derrochaste el dinero en los 15 años de tu hija para quedar bien con quién sabe quién, 150,000 pesos, 100,000 pesos, ansiedades. Dios es tu proveedor, pero te toca a ti ser un mejor administrador. Dios es tu proveedor, pero te toca a ti ser un buen administrador. Una mala administración está conectada a una vida llena de ansiedades y esta a su vez con una pobre identidad. Así que necesitamos buscar proactivamente sanar nuestra identidad conectándola a las promesas de Dios a través de Abraham. Cuando digo proactivamente no es, pues, si puedo oro, si puedo leo mi Biblia, si tengo tiempo me congrego. Eso no es ser proactivo. Por eso hablamos hace rato de las disciplinas espirituales. Termino. Diga conmigo, soy hijo de Gerardo, pero no soy Gerardo. Ser adoptado de Dios es mi identidad. Una vez más, soy hijo de Gerardo, pero no soy Gerardo. Ser hijo adoptado de Dios es mi identidad. Una más, soy hijo de Gerardo, pero sigo las sendas de justicia de mi Padre Dios. Su cultura es mi cultura. Él me guiará por sendas de justicia. Tercera y última, soy hijo de Gerardo, pero mi prosperidad viene de Dios. Puedo prosperar como Dios dice que puedo prosperar. ¿Ven? Háblale a Etiel. Le pedí a él que es un canto que hace ratito es, pues su hijo soy. ¿Sí? Y todos estos 4 semanas vamos a estar reforzando ese concepto. Somos sus hijos. Por favor, tu autoridad espiritual, ¿sí?, está en función de que tu prosperidad, tu cultura, tu identidad, de que entiendas que eres su hijo. Póngase de pie, por favor. ¿Quieres este?
Póngase de pie. Sus ojos cerrados conmigo. Señor, gracias porque soy tu hijo. Me adoptaste como tu hijo. Gracias. Soy adoptado como tu hijo y creo que soy tu hijo. Gracias, Señor. Tu cultura, hago de tu cultura mi cultura y prospero conforme tú me has dicho que puedo prosperar. Tú eres mi provisión. Amén. Cante conmigo o cante con nosotros. Sí. Somos hijos de Dios, ¿amén? Amén.